Cordial saludo a mi tutor y compañeros. El día de hoy vengo a retratar o hablar sobre el tema solicitado o sobre la evolución discográfica del siglo XX de la parte anglosajona. Escogí la parte B. Como bien se puede apreciar, he hecho esta siguiente línea de tiempo en donde vamos a hablar era por era, parte por parte. Vamos a ir desglosando y vamos a ir hablando sobre cada aspecto a tener en cuenta en cada una de las eras. Mi nombre es Juan Sebastián López y espero cumplir con lo requerido. Sin más, empecemos. Todo empezó en 1877 con lo que se conocería como la era acústica. En el 77, perdón, se creó el fonógrafo de cilindro de Edison y en el 87 el gramófono de Berliner, el de disco de vinilo. Estos tiempos, esta era acústica, fue una era de oro para lo que se conocería géneros como el jazz, el blues tradicional, eh, y géneros bastante antiguos y clásicos, podría decirse. La fidelidad del sonido era no tan clara, más bien era una fidelidad más bien baja. Tenía ciertos sonidos de ruido blanco a la hora de colocar la aguja sobre el disco de vinilo, el cual, si tenemos en cuenta que era un disco de 78 reproducciones, RPM, perdón, revoluciones por minuto, si mal no recuerdo, y que si el disco era de 10 pulgadas, solo podía contener 3 o 4 minutos de música por lado. Entonces, en ese tiempo, apenas si era el inicio de la música como tal o el inicio de la era musical como tal, teniendo en cuenta que aquí no se está utilizando ningún tipo de electricidad. Todos estos dos inventos son totalmente mecánicos. Algunos eran hechos de madera, otros eran hechos de diferentes aspectos, pero no se manejaba electricidad aún. Aún no se manejaba ello. Y no sería hasta el 1925 que empezamos a hablar ya de la era eléctrica como tal. ¿Y qué es lo que destaca en la era eléctrica? La invención del micrófono y de la grabación eléctrica o el amplificador vacío, que fue básicamente lo que cambió todo el esquema, que fue lo que básicamente hizo que se pudieran haber instrumentos más sutiles y que también pudieran hacer arreglos más complejos. Ya no solo era como en el jazz que hablábamos solamente de guitarras, de guitarrones o de violines o cosas así y grabadas en un sonido no tan fiel de digno. Aquí no estamos del todo dentro del full calidad, pero estamos hablando del nacimiento del estudio, así que por lo tanto sí había una gran diferencia en comparación a la era acústica. Datos a tener en cuenta o datos para resaltar en esta era es la invención del LP, lo que se conoce, si mal no recuerdo, como long, long play, si mal no recuerdo se decía, sí, long play, ok, se decía long play y de los sencillos de 45 RPM. Esto hizo que algunos géneros se volvieran más populares y que el estudio de grabación musical como tal se considerara como una herramienta. Después de entonces ya llegamos a esta era que creo que es la era, una de las eras más famosas de la música hablando, y es la era de vinilo, la era del mono y del vinilo, que parte desde el 1948 hasta el 67. De los 50 para arriba estamos hablando del rock and roll con Elvis Presley, Chuck Berry, los Beatles y la invasión británica, Pink Floyd y sus álbum conceptuales. Ya en estos tiempos estamos hablando de un álbum o de los álbumes como formato artístico. Pink Floyd evolucionó ello al sacar el primer álbum conceptual de la historia, o no sé si uno de los primeros álbumes conceptuales de la historia, y la invasión británica con el rock en general. Y hay muchas bandas que Inglaterra sacó para aquel entonces que se llevó
por los cuernos a Estados Unidos en cuanto a eso. Todo esto se conoció como la era del vinilo y el mono, y donde llegaron y se conocieron y se crearon éxitos totalmente conocidos al día de hoy, y que fueron como una gran bisagra o un gran recuerdo de lo que hizo que la música ya se pudiera empezar a comercializar. El vinilo era más durable, más flexible, permitía surcos más finos, y lo que se tradujo a una mayor fidelidad y a un tiempo de reproducción. Se llegaba a decir que por EP eran hasta incluso 22 minutos de música por lado. Entonces, obviamente, al nacer esto y al nacer este concepto musical, eh, la música se vendió de una manera increíble. Ya después entramos a la era que más me gusta a mí, que es de la era del 67 hasta el 82, que es la era de la experimentación. ¿Y a qué me refiero con esto? El mayor detalle o el avance clave a tener en cuenta en esta era es sobre las grabadoras multipista. Se empezaron de A4, de A8, 16, y finalmente Michael Jackson con sus increíbles producciones de 24 pistas y toda la cosa, sintetizadores analógicos, mejoras de procesadores de efectos, unidades de reverberación, pedales de guitarra, cosas que en la era del vinilo y el mono se hacían primitivamente, cosas como primeros conceptos de ecualización y reverberación, cosas que se hacían de forma primitiva sin tener como un total dominio de la producción musical como tal. En la era de la experimentación, la producción se vuelve un arte. Productores muy famosos y se hicieron coautores sónicos de grandes bandas en sus tiempos, que sacaron adelante grandes proyectos de incluso los Beatles también, incluso Pink Floyd, incluso también como el ya nombrado Michael Jackson y muchas otras bandas o artistas. La era de la experimentación como tal es donde se decide romper el molde tal cual, y donde se decide que se pueden hacer muchas cosas, y que al tener tantos canales de música se podían hacer producciones increíbles, y se podía crear música de una manera totalmente eh, totalmente digital. Fue el nacimiento de una guerra digital, y donde muchas cosas se crearon hasta aquel entonces. En el 82 hasta el 99, un año antes de que esta persona naciera, nacería el CD, lo que se conoce como disco compacto, basado en la grabación digital. Ya en estos discos ya estamos viendo el nacimiento de géneros como el EDM y todas sus subgéneros, que es el género que yo manejo, que es New Wave, Synth Pop, NTV, y algunos otros géneros, y podemos tener en cuenta Nirvana o Soundgarden como en el grunge, Britpop, Hip Hop, producciones digital de ADAT, Pro Tools, y ya estamos hablando de una era electrónica también con Gigi D'Agostino con grandes éxitos, What is Love, muchos otros éxitos de en cuanto a la electrónica que se crearon en esta era, que es la era digital y del CD, donde unos aspectos a tener en cuenta es que se conoció como la guerra del volumen. Fue la limpieza digital lo que llevó a una obsesión por la producción ultra compresida y loud para destacar en la radio, donde se trataba de llegar a un producto con la mayor calidad de sonido posible. Eh, el CD obviamente hizo que se anulara por completo el ruido blanco. Sonidos como el hips o el pops ya no se percibían en las mezclas, sino que ya era un sonido totalmente electrónico, y era un sonido totalmente increíble. Ahí es donde nació también la era de la música disco, la era de donde tú ibas a las discotecas a bailar y colocaban ese tecno suave. Era para aquel entonces, esta era la época dorada de dichos géneros, que ya después vendrían a ser demolidos con el EDM. Conclusión: desde el 99 hasta acá, que es en donde nació este querido personaje que les habla el día de hoy, y que puedo hablar con total seguridad del asunto, ya que pertenezco a esta era.
el láser, el cambio del paradigma hacia lo digital y hacia el archivo compartido. Ya la música ya no es binaria como lo era con el CD, que era compuesta por ceros y unos, ya no es un código binario, sino que ya ahorita la música hoy por hoy es totalmente digital. Si se vende la música hoy por hoy de alguna manera física, solamente es como por recuerdo, solamente es la parte que añoras de tener un EP en físico, de tener un CD en físico, pero hoy por hoy lo que más prima son las tiendas digitales o plataformas digitales. Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube Music, entre muchas otras plataformas digitales, es lo que hoy por hoy se maneja para distribuir tu música, para mostrar tu música. Y hoy por hoy muchas más personas tienen acceso a estas plataformas digitales que antes. La música o el preludio de la internet, el fin del siglo y el nacimiento de otro siglo y de esta nueva era musical y todo lo que nos ha traído hasta aquí, el nacimiento del reggaetón, como lo vemos hoy por hoy, el nacimiento del trap, el nacimiento del funk, el nacimiento de muchos géneros que están totalmente abarrotando con todo esto y que está literalmente generando un cambio súper fuerte en la música hoy por hoy. Sencillamente es el resultado de la evolución y lo que el internet ha hecho y lo que el internet ha afectado en la música. Y eso que solamente estoy hablando de la parte de internet y la parte digital, porque la parte tecnológica también está afectando bastante esto, y me refiero con inteligencias artificiales, que también hay personas que están haciendo música con IA y que hay muchas herramientas que no se tenían antes, pero que hoy por hoy sí existen y que se están usando en la música hoy por hoy y que están generando todo este revuelo y que están generando básicamente todo este crecimiento musical. Sin más, yo creo que este es un resumen expedito de lo que fue la evolución discográfica del siglo XX, la evolución de la producción como tal, de cómo se producía, de en qué momento se empezó con la idea de un sonido musical, hasta hoy por hoy que en nuestros teléfonos inteligentes o en cualquier tableta podemos reproducir música en cualquier momento, a cualquier hora, como se nos antoje. Y anteriormente era algo que valía mucho más porque no todas las personas tenían acceso a todas estas herramientas, pero hoy por hoy es algo muy sencillo, y la verdad es que siento que nosotros como músicos tenemos que estar conscientes del cambio tan grande que ha tenido la música hoy por hoy y de todas las evoluciones que ha tenido desde 1877 hasta el 99, que no es poco y que aún sigue creciendo y exponencialmente hasta el 2025. Sin más, esta, esta gráfica, este mapa conceptual lo voy a dejar anexado en el trabajo que voy a entregar. Agradecerle a mis tutores y compañeros por la atención brindada. Espero haber cumplido con lo requerido. Espero haber sido bastante claro y conciso con lo que quise expresar el día de hoy. Espero la gráfica se entienda. Espero el documento también se entienda. Y nada, muchas gracias por todo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.